Durante 10.000 años, una planta acompañó a la humanidad en casi todo lo que importaba. Con sus fibras se hacían velas y cuerdas para barcos que cruzaron océanos. Con su pulpa, el papel más resistente que el mundo conoció durante siglos. Con sus semillas, un alimento que contenía proteína completa, ácidos grasos esenciales y minerales en proporciones que la ciencia moderna no termina de dejar de asombrarse. El primer papel chino la usó. Los marineros de Colón llegaron a América con velas tejidas de su fibra. George Washington la cultivó en sus campos. Thomas Jefferson también. Y luego, en 1937, con una ley y una campaña de propaganda que duró años, esa planta fue borrada del mapa productivo de Estados Unidos y arrastró con su prohibición a decenas de países en todo el mundo. No porque fuera peligrosa, no porque hubiera causado daño documentado, sino porque en el momento en que la maquinaria mecanizada estaba a punto de hacer de ella el cultivo más abundante y barato del continente americano, había demasiadas fortunas que defender y demasiados materiales sintéticos recién patentados que perderían el mercado si esta planta seguía siendo legal. Esta es la historia del cáñamo y de lo que su semilla guarda y que todavía no le hemos pedido de vuelta del todo. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos episodios con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia llegó a todos los rincones de la tierra. Y me gustaría saber desde cuál nos escuchas tú. El cáñamo es Cannabis sativa. La misma especie que la marihuana, pero una variedad completamente diferente en su composición química. Mientras la variedad psicoactiva tiene niveles elevados del compuesto THC, el cáñamo industrial contiene menos del 0,3%, una cantidad tan mínima que no produce ningún efecto sobre la mente. Son, para todos los efectos prácticos, plantas distintas que comparten apellido. Comprender esa diferencia es el primer paso para entender todo lo que viene después. El origen del cáñamo está en Asia Central, en las regiones que hoy comprenden el oeste de China, Mongolia y las estepas del Himalaya. Los registros más antiguos de su uso son chinos. En el periodo neolítico, hace unos 8.000 o 10.000 años, los pueblos del este de Asia ya usaban sus fibras para tejer redes de caza y pesca. Hilos de cáñamo encontrados en yacimientos arqueológicos de esa región son algunos de los primeros ejemplos conocidos de fibra textil, procesada por seres humanos. El emperador chino Shen Nung, cuyas enseñanzas se ubican alrededor del año 2700 antes de nuestra era, incluyó el cáñamo en su farmacopea. No como curiosidad, como un recurso de valor real. Y fue en China donde el cáñamo dio uno de sus saltos más transformadores, el papel. El papel de cáñamo, mucho más duradero y resistente que el de madera, fue la base del registro escrito chino durante siglos. Textos sagrados, documentos de estado, conocimiento médico, poesía. Todo eso sobrevivió porque alguien encontró en las fibras del cáñamo un soporte que el tiempo no consumía con la misma facilidad. De China, el conocimiento del cáñamo viajó hacia el oeste. Llegó a la India, donde encontró su lugar en la tradición médica y espiritual de la Ayurveda. Llegó a Persia, a Mesopotamia, al mundo árabe. El médico Avicena, que vivió en los siglos X y XI de nuestra era, y cuyas obras sentaron las bases de la medicina occidental medieval, mencionó el cannabis en su Canon de la Medicina, una de las enciclopedias médicas más influyentes de todos los tiempos. Y en el año 1150, cuando los musulmanes introdujeron el cáñamo en la península ibérica, se estableció en Alicante lo que se considera la primera fábrica de papel de Europa, construida sobre fibras de cáñamo. En el siglo XV, las carabelas de Cristóbal Colón surcaron el Atlántico con velas y cuerdas tejidas de cáñamo. No era un detalle menor. Las cuerdas de cáñamo resistían el agua salada, el viento y el sol,
mejor que casi cualquier otra fibra disponible. La exploración de América no habría sido posible en las mismas condiciones sin el cáñamo, y durante los siglos que siguieron, el cáñamo fue cultivo de Estado, cultivo estratégico, cultivo del que dependían las flotas navales de las potencias europeas. En los Estados Unidos del siglo XVIII y principios del XIX, presidentes como George Washington y Thomas Jefferson lo cultivaron en sus propias haciendas. La Declaración de Independencia de 1776 fue redactada en papel de cáñamo. No es metáfora, es dato histórico documentado. Entonces surge la pregunta que define toda esta historia. Si el cáñamo fue útil durante 10.000 años en tantas civilizaciones, en tantos continentes, para tantas cosas, ¿qué pasó exactamente en el siglo XX? Lo que pasó tiene nombres propios y tiene un contexto económico que la historia oficial tardó décadas en narrar con honestidad. A principios del siglo XX, la mecanización agrícola comenzó a transformar lo que era posible producir con el cáñamo. Una nueva máquina decorticadora, capaz de procesar el tallo de la planta a gran escala y separar sus fibras con una eficiencia nunca vista, hizo que en los años 30 el cáñamo estuviera a punto de convertirse en una de las materias primas más baratas y abundantes del mercado americano. En 1937, la revista Popular Mechanics publicó un artículo llamando al cáñamo la nueva planta de los 1000 usos que podía transformar la industria americana. Ese mismo año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Marijuana Tax Act, una ley que no era una prohibición directa, sino un sistema de impuestos, registros y restricciones tan costoso y burocrático que resultaba imposible cumplirlo en la práctica. El cáñamo quedó efectivamente destruido como industria en cuestión de meses. ¿A quién beneficiaba ese resultado? Los historiadores que han investigado el periodo señalan la confluencia de varios intereses que tenían razones económicas para desear exactamente ese desenlace. William Randolph Hearst, uno de los magnates de la prensa más poderosos de la época, había invertido enormemente en la industria maderera para producir papel de pasta de madera. El cáñamo era una alternativa notablemente más barata. La familia DuPont acababa de desarrollar el nylon, una fibra sintética fabricada con derivados del petróleo, que encontraba en el cáñamo natural a su competidor más directo y más económico. Y Andrew Mellon, entonces secretario del Tesoro y uno de los hombres más ricos del país, tenía inversiones profundas en la industria petroquímica de DuPont. Es importante decir, con la honestidad que esta historia merece, que la tesis de una conspiración coordinada y deliberada entre estos actores es debatida por los historiadores. Lo que sí es históricamente claro es que la propaganda que acompañó a la Marijuana Tax Act fue construida sobre exageraciones y afirmaciones falsas que los propios archivos del gobierno revelan. Harry Anslinger, el funcionario que lideró la campaña prohibicionista, usó historias sensacionalistas y racialmente cargadas en los periódicos de Hearst para crear una alarma pública que no tenía respaldo en ninguna evidencia real. Lo reconocieron investigadores y académicos que revisaron esos archivos décadas después. El resultado fue el mismo en todos los casos. La prohibición se extendió por el mundo como condición diplomática del sistema de relaciones internacionales de posguerra. Países que nunca habían tenido un problema real con el cáñamo lo prohibieron para mantener alineamiento con la política de Washington. Y una planta que había acompañado a la civilización humana durante 10 milenios desapareció de los campos, de las cocinas, de las farmacias populares y de los huertos. Lo que desapareció con ella, y es lo que más importa en esta historia, fue el acceso directo a una de las semillas más nutritivas que la naturaleza produce, porque aquí es donde todo cambia de escala. La semilla de cáñamo no es simplemente un alimento. Es, desde el punto de vista nutricional, una de las fuentes de proteína vegetal completa más excepcionales que existen. Proteína completa significa que contiene todos los aminoácidos esenciales, es decir, todos los que el cuerpo humano necesita y no puede fabricar por sí mismo. Eso es inusual en el mundo vegetal. La mayoría de las plantas son fuentes de proteína incompleta. La semilla de cáñamo no.
Aproximadamente el 30% de su peso es proteína de altísima digestibilidad, lo que significa que el cuerpo puede aprovecharla con una eficiencia notable comparada con otras proteínas vegetales que generan más trabajo digestivo. Pero hay más. La semilla de cáñamo contiene una proporción de ácidos grasos omega 6 y omega 3 que varios nutricionistas consideran cercana a la ideal para la salud humana. A aproximadamente 3 partes de omega 6 por una de omega 3. La mayoría de las dietas occidentales modernas tienen proporciones muy desequilibradas hacia el omega 6, lo que se asocia en la literatura científica con procesos inflamatorios crónicos. La semilla de cáñamo ofrece una manera de corregir ese desequilibrio desde el alimento, no desde el suplemento. También aporta magnesio, calcio, hierro, vitamina E, vitaminas del grupo B y triptófano, el aminoácido precursor de la serotonina. Cada uno de esos nutrientes tiene funciones específicas en el organismo que van desde el sistema nervioso hasta la salud ósea, desde la respuesta inmune hasta la calidad del sueño. Y todo eso en una semilla pequeña, de sabor suave y ligeramente a nuez, que se puede añadir cruda a cualquier preparación sin necesitar cocción, sin necesitar remojo previo, sin necesitar ningún procesamiento especial. Lo descubierto en tiempos recientes no es nuevo, aunque el mundo occidental lo está redescubriendo como si lo fuera. Investigadores que han estudiado comunidades rurales en ciertas regiones de China, donde el consumo de semillas de cáñamo ha sido continuo a lo largo de generaciones, han encontrado patrones de longevidad y salud cardiovascular que siguen siendo objeto de análisis. No se pueden hacer afirmaciones absolutas sobre causalidad, pero la correlación generó interés científico suficiente como para seguir investigando. Entonces, surge la pregunta práctica. Si la semilla de cáñamo tiene ese perfil nutricional, si está disponible en muchos países, donde el cáñamo industrial ya fue legalizado o desregulado en las últimas décadas, si no contiene THC en cantidades que generen ningún efecto psicoactivo, ¿cómo se integra en la dieta de una persona que quiere aprovechar este conocimiento recuperado? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Las semillas de cáñamo se venden en tiendas naturistas y de productos orgánicos en la mayoría de los países latinoamericanos y en España bajo nombres como semillas de cáñamo, cañamones o hemp seeds. Se presentan generalmente peladas, lo que las hace aún más fáciles de consumir. Tienen una textura ligeramente crujiente y un sabor neutro que no domina las preparaciones. Se pueden espolvorear sobre yogur, añadir a batidos, incorporar a ensaladas, mezclar en harinas para panes o tortillas, o simplemente tomarse en una cucharada directamente. No necesitan preparación previa, no necesitan cocción. Eso es importante. El calor puede degradar parte de sus ácidos grasos esenciales, por lo que aprovecharlas en crudo o con mínima exposición al calor es la manera de obtener su perfil completo. El aceite de semilla de cáñamo, presado en frío, tiene propiedades similares y se puede usar en aderezos, sobre verduras o en preparaciones frías. No es un aceite recomendable para frituras, por exactamente la misma razón. El calor intenso oxida sus grasas esenciales y reduce su valor nutricional. Una advertencia que conviene mencionar con claridad. Las semillas de cáñamo alimentario están libres de THC y son legales en la mayoría de los países. Sin embargo, las regulaciones varían. Antes de comprar o cultivar, conviene verificar la legislación del país donde se vive, especialmente si se piensa cultivar la planta, cuyo estatus legal varía significativamente entre regiones. Hay algo en la historia del cáñamo que no termina de cerrar sin esta reflexión. Una planta que acompañó a la humanidad durante 10.000 años, que nutrió civilizaciones, que tejió las velas con que se descubrió un continente, que le dio al mundo su primer papel, fue erradicada de los mercados globales en menos de una generación. No por evidencia científica, por intereses económicos que encontraron el momento y los medios para imponerse. El cáñamo no desapareció de la naturaleza. Siguió creciendo en Asia, en Europa, en los márgenes de lo permitido y en las cocinas de quienes nunca dejaron de conocer su valor. Lo que desapareció fue el derecho cotidiano de las personas a cultivarlo,
a comerlo y a construir con él. Ese derecho está volviendo despacio con la legalización del cáñamo industrial en decenas de países. Y con él vuelve también la posibilidad de que una semilla que nutre mejor que muchos alimentos comunes ocupe el lugar que siempre mereció en la mesa de cualquier persona que quiera comer bien sin depender de un sistema que no siempre tiene sus intereses como prioridad. La semilla nunca dejó de tener lo que siempre tuvo. Solo le quitaron el permiso de estar. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios, ¿conocías el perfil nutricional de las semillas de cáñamo? ¿Las has probado o las incluyes en tu dieta? Porque esas historias también son semillas que vale la pena conservar. Suscríbete a Semillas Milenarias, activa la campana para no perderte el próximo episodio, y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite recordar lo que olvidamos. Cada like, cada compartido, ayuda a preservar este conocimiento.